Muy bien, y abrimos el programa de esta noche con el abogado del presidente, el doctor Benji Espinosa. Doctor Espinosa, muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, aquí en el programa. Mávila, muy buenas noches. Sí, bueno, entiendo que esta es una denuncia o un petitorio que ha presentado el presidente junto a su otro abogado, el doctor Eduardo Pachas, pero usted tiene que estar en pleno conocimiento de lo ocurrido. Lo que no entendemos es por qué ha pasado tanto tiempo entre el allanamiento para que el presidente se considere afectado en sus derechos y decida pedir su remoción inmediata del cargo. Sí, lo que yo te puedo decir, dado que no soy autor del documento, Mávila, entenderás entonces las limitaciones que puedo tener, es que primero podrían consultarle al doctor Pachas cuáles son las razones que yo estimo que pueden ser atendibles. Porque lo que sí te puedo decir como partícipe de la diligencia es que el doctor Pachas no firmó el acta de allanamiento que se realizó el día en que se produjo el allanamiento en la residencia del Palacio de Gobierno. Entonces, sus razones ha tenido y entiendo que esas razones las ha trasladado en esta denuncia. ¿Qué significa que no la firmara, que no la aceptaba? Que no estaba aceptando y que a su entender y a su juicio se habían cometido un conjunto de irregularidades y vicios que tiene derecho como abogado a denunciar, que es el claro. Pero una cosa es que él tenga derecho... Permítame cerrar la idea, por favor, Mira, ningún funcionario en la República es inmune a una denuncia, a una investigación. Fíjense, lo están haciendo con el presidente, lo pueden hacer con cualquiera. No hay que tampoco maximizar acá, finalmente es una puesta en conocimiento, una denuncia, y los contenidos exactos, como te he dicho, Mávila, los tiene el doctor Pachas, que yo sé que seguramente si es que le piden una entrevista se las dará y les podré explicar como autor del documento en qué consisten sus razones. Usted estuvo, lo acaba de decir, estuvo el día que se allanó Palacio de Gobierno. El doctor Pachas lo que ha dicho es que el coronel rompió una serie de documentos, rompió un acta, trató de manera prepotente a buena parte del personal que se encontraba en Palacio de Gobierno, pero el coronel Colchado no actúa por cuenta propia. El coronel Colchado es parte de un equipo que luego de tener la aprobación del Poder Judicial recién procede con ese allanamiento. Por lo tanto, entiendo que esta denuncia alcanza a todos los participantes, incluyendo al juez. A ver, Mávila, no soy ni autor del documento ni tengo el documento. No te podría decir, sería especular. Apelo a su lógica como abogado. ¿A qué se refiere? No lo sé. No lo sé, Mávila. Yo estoy ahora fuera del Perú, ¿sí? Entonces, no tengo conocimiento del contenido exacto de la denuncia. Lo que te puedo decir es que finalmente la denuncia se hace. Las investigaciones se realizan, no hay ningún problema. De acuerdo, finalmente, pero a lo que voy es poner en conocimiento algo. Sí. Luego ya sigue su curso regular. Bien, pero apelo a su conocimiento como abogado. Si usted denuncia a quien ejecuta una medida judicial, evidentemente tiene que ir a quien la autorizó. Porque si no, Harvey Colchado no tendría que estar allí, ¿correcto? Y la segunda parte de mi pregunta, para que usted pueda desarrollar la idea, es, ¿esta es una decisión tomada por el presidente con el doctor Pachas en desconocimiento completo con su opinión? Es decir, ¿no le consultaron en ningún momento sobre esto? ¿Usted desconoce los motivos que han llevado a formular este petitorio? Desconozco el contenido, pero eso no es óbice a que reconozca que el doctor Pachas tiene todo el derecho a formular las denuncias que correspondan, porque creo que eso es coherencia. Si no firma el acta, entonces luego tiene que plantear acciones en función de la no firma del acta. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, hay que distinguir muy bien, Mávila, una cosa es la autorización judicial para que allanen y otra cosa es la ejecución del allanamiento. Son dos momentos distintos, son dos cosas distintas. No porque el juez te autorice, entonces al momento en que tú ejecutas la diligencia, ¿no es cierto?, estás inmune a cometer excesos, vicios o irregularidades. Eso es lo que hay que entender, Mavi. Voy a ponerte un ejemplo. Si el juez autoriza a que el policía y la fiscalía ingrese a la casa A y resulta que yo, aprovechando la autorización del juez, ejecutando la medida, ingreso a la casa A, luego me voy a la B y paso a la C, el problema no es del juez que autorizó, el problema es de quien ejecuta la medida y se extralimita sobre la base de la orden judicial. Yo creo que ese es el tenor y el sentido
de este planteamiento que, repito, como no soy autor de la denuncia, no podía darte mayores elementos sobre eso. Hoy conversábamos con otros abogados y lo que señalan es que el presidente, a título personal, no puede presentar este documento porque él es un inquilino de Palacio de Gobierno. A quien le corresponde presentar esto es al secretario del despacho de la presidencia o al secretario general de Palacio de Gobierno. Sin embargo, el presidente habla de su domicilio y el doctor Pachas habla de una irrupción en la casa de Pedro Castillo. Pedro Castillo ocupa la residencia presidencial en tanto está en el cargo. Antes o después, esa no es su casa, no es su propiedad. Bueno, y quienes han dicho eso lamentablemente desconocen la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el concepto de domicilio constitucional, ¿correcto? Porque si el presidente reside ahí por mandato normativo, esa es su casa, ¿correcto? Ese es su domicilio, ¿de acuerdo? Eso hay que tenerlo claro. Si ese es el argumento, son argumentos absolutamente deleznables. Otra cosa es el manejo administrativo de Palacio, que lo tiene el secretario, es una cosa distinta. Pero el titular de ese domicilio, por supuesto que es el presidente. A ver, pero el presidente no puede hacer lo que le... el secretario general. No puede hacer lo que le venga en gana en Palacio de Gobierno. Vamos, él está ahí. Estamos hablando de la residencia. Correcto, es una residencia. ¿Quién es el titular de la residencia? El presidente, pues, no es el secretario. Quienes opinan lo contrario están desconociendo cómo es el funcionamiento y el concepto de domicilio constitucional. Bueno, habría que revisarlo en cualquier caso, ¿no? Alguien tendría, porque le digo, aquí hay opiniones divididas. Una es su opinión como abogado del presidente y otra, la de otros penalistas que sostienen que esto así no procede. Pero lo más grave para la ciudadanía en este caso, doctor Espinosa, es que le pide inspectoría de la policía. ¿Y de quién depende inspectoría de la policía? Dígame usted. ¿Usted cree que entonces como un fiscal, por ejemplo, un fiscal provincial forma parte de la estructura del Ministerio Público? Entonces yo alegremente voy a decir, ¿de quién depende el fiscal provincial X? Ah, ¿de la fiscal de la Nación? ¿Usted cree, Mávila, que así funcionan los razonamientos? No, los órganos son instituciones, se rigen bajo criterios normativos y tienen que actuar bajo criterios normativos, porque sería tanto como yo decir un fiscal provincial depende de la fiscal de la Nación. No, los fiscales tienen sus criterios. No, le pregunto porque a estas alturas, y ya después de todo lo que ha ocurrido con el presidente, de su silencio ante la Fiscalía, del despido o el cambio del ministro Mariano González a través de un mensaje de WhatsApp, de haber intentado sacar al coronel Colchado, incluso conversando con la fiscal. Después de todos esos intentos, el presidente recurre ahora a la inspectoría de la policía. Y vamos, él de alguna manera es parte, es el presidente de la República, es el jefe del ministro del Interior y del director nacional de la policía. A ver, nuevamente, le ese razonamiento a sus subordinados es lo que mismo. Saquen a alguien incómodo para él. Entonces, los que trabajan en la inspectoría son subordinados del presidente. Y entonces yo también voy a decir alegremente, los fiscales provinciales en el Perú y hasta los superiores son subordinados de la fiscal de la Nación. Así no funcionan las cosas. Si respetamos las instituciones, se rigen bajo normativa. Y acá debo aclararte otra cosa, Mavi. Sí. ¿Quién les ha hecho creer a ustedes que Mariano González tenía derecho a ser ministro? ¿Qué creen? ¿Que Mariano González ha postulado para ser ministro? Es un cargo de confianza. Se pierde la confianza y se retira. Así de simple y sencillo. Claro. No le puede gustar, pero Mariano González no es un superhéroe, ¿correcto? Ni tenía derecho a ser ministro. No existe el derecho a ser ministro. ¿Quién le ha dicho que Mariano González es un superhéroe? Perdóneme. ¿Quién le ha dicho? Ustedes lo colocan como Mariano González como el hombre más importante del Ministerio del Interior. Algún sector de la prensa, Mávila. ¿Sabe el por qué se cuestiona? Y aquí sí voy a hablar claro, doctor Espinosa, si me permite. ¿Sabe por qué se cuestiona? Porque el presidente nombra a un ministro y lo cambia a los 15 días. ¿Le parece ese el comportamiento correcto de un gobernante? Le entrega la confianza y a los 15 días lo retira. Y lo retira no por WhatsApp, sino porque resulta incómodo y porque toma decisiones que al presidente no le gustan. ¿De qué independencia estamos hablando entonces, doctor Benji Espinosa? Si lo que quiere el presidente finalmente es un gabinete al servicio de su defensa jurídica antes que funcionarios independientes.
Esa es su opinión. Es mi opinión, sí. No es la verdad, esa es su Es opinión, mi opinión. es su parecer. Pero Es esa mi no es la opinión. verdad. Correcto. Vamos a los hechos. Pero a ver, los si usted me hechos pregunta, lo demuestran. vamos a, por eso pues, ya me preguntaste, déjame contestar. Entonces, si vamos a temas de tiempo, el presidente Sagasti tuvo un ministro del Interior que duró 10 días, o sea, 5 menos que Mariano González. ¿Por qué? Y nadie pegó el grito al cielo. ¿Por qué? ¿De acuerdo? Hay una causa, hubo una causa, un Por escándalo. supuesto, porque se pierde la confianza, no es escándalo. Se pierde la confianza y punto. Pero se conoce el Si motivo el presidente, de la pérdida de la fíjense confianza. ustedes, si el presidente interfiriera, entonces la pregunta es, ¿qué hace el señor Colchado ahí? ¿O usted cree que el señor Colchado depende de la Fiscalía? ¿Cree que el señor Colchado cree que los policías dependen de la Fiscalía? Está ¿Cree claro, que la doctora Barreto es la que claro. hace que el señor Colchado esté ahí? A ver, No es así. está claro, Que sigan haciendo doctor su trabajo, Espinosa, está pero claro. eso no impide a que se presenten denuncias. A ver, Así permítame, de está sencillo, tan claro que simple el como- presidente sabe que el coronel Colchado está sujeto a inspectoría, porque si no, no se hubiera atrevido a presentar este documento. Ya lo había intentado con el actual ministro del Interior. Y recuerde usted la reunión, la fiscal se impuso. La fiscal dijo, yo he pedido a ese coronel, porque está funcionando bien, está trabajando, está encontrando a esos prófugos que no aparecen del entorno del presidente. 2 más 2 es 4. Perdóneme, doctor Espinosa, pero no podemos ser ingenuos acá. Y cuando hay destituciones que en seas corto ingenuo, plazo, te pido que apliques la ley. Perdóneme, cuando hay destituciones en corto plazo, yo le hablo de política, las razones se conocen. Lo que sucede es que el presidente nombra y retira sin que el país sepa por qué. El país no sabe, el presidente cambia. Ya perdimos la cuenta de cuántos ministros han sido cambiados. ¿Por qué sacó a Modesto Montoya? Por ejemplo, es la pregunta. Hasta ahora no sabemos. Pregúntale Le pregunto al presidente, a los pero no habla. ministros, al presidente del Consejo de Ministros, los temas políticos, Tampoco háblalo habla. con ellos. Tampoco hablan. Nadie le da Usted cuentas ha preguntado, al país. Mávila, usted ha preguntado, obstrucción a la justicia, no es. Por eso, cuidado cuando utilicemos categorías del derecho penal. Cuando tú vas a hablar de una enfermedad, le preguntas al médico. Y si le vas a utilizar una categoría del derecho penal, tienes que recurrir a la ley. Yo sé que La usted ley es la sabe que la define qué es ley al revés del obstrucción. derecho y probablemente Por yo eso, no pero esté a estás ese tocando nivel. un tema, Mávila, Pero, que es ¿sabe legal. qué? No hay obstrucción del Perdóneme, presidente. Sobre temas también los políticos, ciudadanos de a pregúntele a pie, los políticos. perdóneme, doctor Espinosa, los ciudadanos de a pie que no somos abogados y que por supuesto no podemos citar artículos incisos también como usted lo hace, tenemos una cosa que es raciocinio, lógica, dos dedos de frente. Y esa supuesto. lógica y Y la esos ley dos se basa en dedos de eso. frente nos... Razón, A ver, libre de pasión. ¿y por qué? ¿Y sabe usted quién por lo qué? dijo? Sí. Aristóteles. La ley es razón libre de pasión. ¿O usted Claro. cree que las leyes están hechas sobre irracionalidades? Lo O que sea, pasa es quien que aquí hace no la ley estamos hablando no se de pone ley. 2 dedos de frente. No estamos Obviamente. hablando de ley, estamos hablando de normas. de política. Estamos hablando de ley. de Y la cómo el política no presidente- es ajena a la ley. Correcto, pero el presidente, No lo que es. es el investigado por la Fiscalía, pide Por supuesto. cambios en el equipo que lo está investigando. Eso, No. señor Espinosa, es No lo usar ha hecho. el cargo de presidente ¿Cuál es la para prueba? defenderse. ¿Cuál es la prueba? El ministro que un minuto antes, cuando era ministro, llamaba jefe al presidente y un minuto después de ser renunciado, se convierte el presidente en un líder de una organización criminal. ¿Esa es la gran prueba que usted tiene? ¿Cuál es la prueba? Pregúntele a Mariano González. A mí no me pregunten por Mariano González, yo no porque usted sé. está haciendo una afirmación. Entonces, ¿cuál es su prueba, señorita Mávila? ¿Cuál es su prueba? La prueba es que Mariano el González. presidente, escúcheme, el presidente tiene poder, saca al ministro que le resulta incómodo, perdóneme, es mi opinión, pero además el presidente es el investigado, ni siquiera tiene rubor el presidente, y se lo digo, porque alguien que es investigado debería tener por lo menos, no sé, el tino de respetar la autonomía de quienes lo investigan, ¿no? Y no de utilizar el poder que le da o que le dio el voto popular para defenderse. No vamos de cuestiones de Estado, acá no es un litigio con otro país, ni mucho menos. Él está utilizando la presidencia de la República para defenderse de casos de corrupción que ha cometido él, no el país. Él, Pedro Castillo Terrones, que hoy por hoy presidente es de este país. Mávila, vamos a ordenarnos un poco, ¿ya? No es que el presidente ha cometido nada, porque el presidente no está sentenciado. Acostúmbrese ustedes en la prensa a utilizar el condicional y a respetar la presunción de inocencia.
El presidente no ha cometido nada mientras un juez, luego de una sentencia, así lo diga. Está investigado. Una investigación, ya, pero estar investigado no es ser culpable, pues. Bueno, No es ser culpable, pero pues. deje usted entonces, o deje el presidente que investiguen al señor Colchado y no pida que lo separen inmediatamente del cargo. Si la investigación no termina, porque el Te he presidente dicho al sugiere inicio, que lo Mávila, retiren. te he dicho al inicio, Mávila, que si quieres conocer los contenidos, creo que puedes entrevistar al autor del documento. Lo que te puedo De decir es acuerdo. que ningún funcionario que interviene en una diligencia, que ejecuta un mandato judicial, es inmune a la crítica y a la revisión de sus actuaciones funcionales. Porque acá no hay ataque personal. Acá es un análisis de actuación funcional. Y si actuó de acuerdo a la ley, a la Constitución y a las normas jurídicas, no hay ningún problema. De acuerdo, con ese mismo derecho, apelando a la libertad de expresión que otorga la Constitución de este país y apegándome a las normas, todo presidente, todo líder de una nación está sometido al escrutinio del público, está sometido al escrutinio de la prensa. Y por lo tanto el presidente bien haría en respetar y someterse a ese escrutinio en lugar de eludirlo. Digo yo, apegándonos a lo que dice la Constitución. La libertad de expresión no es libertad de violar la presunción de inocencia, por eso sería libertinaje. Las libertades tienen límites. Vivimos en un estado civil. En el estado de naturaleza los derechos eran omnímodos, ilimitados. En el estado civil los derechos tienen límites, son relativos, no existen derechos absolutos. Entonces, la libertad de expresión es importante, sí, pero tiene límites. ¿Cuál es el límite para la libertad de expresión? No existe, por ejemplo, no existe libertad para distorsionar las cosas. No existe libertad para llamar como culpable a alguien que es investigado. ¿Quién está llamando culpable a un investigado? Usted no ha dicho, el presidente ha cometido, ¿qué cosa es eso? Es una conclusión. Yo le he dicho que el presidente está investigado por corrupción. Eso es una cosa, usted debió decir, es el presidente habría, según la hipótesis, usted no puede afirmar. Ese es un hecho. Es un hecho que está investigado. Usted no me va a decir que no. Eso es una investigación. Y que todos los investigados, fíjese, que todos los otros investigados, todos, son así con el presidente. Fíjese usted. Así. Sí. Así. Todos son amigos. ¿Y usted cree que el derecho penal está construido sobre la base de la asociación? ¿Existe un derecho penal que castiga las relaciones? Eso no funciona así. El derecho penal es de acto, no de autor. Te castigo por lo que haces o dejas de hacer, acción u omisión, dice el Código Penal, no por quién eres. El derecho penal de autor está proscrito. Es un derecho que está en el cajón del olvido, en el traste del olvido. El derecho penal moderno es un derecho penal de acto. Solo le recuerdo que la libertad de opinión es libertad. No es poca, mediana, está marcada, no. Hay límites legales, por supuesto. Y están establecidos ya en la ley. Libertad no es libertinaje. Libertad no es libertinaje. Cualquier mentira que uno diga está sancionada por ley. Cualquier cosa que uno diga que no es correcta, ahí tiene usted la calumnia, la difamación, la afectación al honor, la injuria. Por eso, la afectación al honor la está mentira bien, no necesariamente. Pero hay un marco legal para sancionar eso. Si usted cree que en el ejercicio de la libertad de expresión se ha cometido un delito. Pero lo que no puede es ponerle un límite a la libertad de expresión. Le guste o no le guste. Usted acaba de decir que se cometen excesos. No puede haber excesos en la libertad. La libertad es absoluta. ¿Ustedes creen que en la prensa no cometen excesos? Eso no ustedes es libertad lo hacen de expresión. todo bien. Yo no le estoy Ustedes diciendo hacen que haga todo conclusiones, bien. ustedes se precipitan, ustedes condenan a la gente. Todos los días empiezan a condenar a la gente. Gente que tiene familia, gente que tiene honor. Y usted cree, Mávila. No, yo estoy muy calmado. Pero eso no significa que voy a dejar de reconocer, tendría que cerrar los ojos para que yo diga, no, que la prensa no condena, la prensa no etiqueta, la prensa no estigmatiza. Estamos en el mundo de las maravillas. Eso no es así. No, yo no le digo que estemos en el mundo de las maravillas, ¿sabe? Pero uno conoce los límites. Pero eso es una realidad incuestionable, Uno conoce. Usted puede tener una opinión, como yo, que la respeto. A usted no le gusta la prensa peruana, no le gusta. Entonces, perfecto. Usted no me gustan los excesos. Su derecho. Yo respeto la prensa. Correcto, por eso pero en este momento usted está hablando contra un periodista. Bueno, yo no he firmado ninguna querella de un periodista. Bueno, tendrá sus razones usted. Usted tendrá sus razones. No es que tengo las razones, es que soy un demócrata. Soy un demócrata. Bueno, estupendo. Estamos hablando entre demócratas entonces. Pero los periodistas deben entender que el poder que tienen
al tener un programa de televisión, al tener un micrófono adelante, al tener las pantallas, es que no hay que confundir información con opinión. Una cosa es trasladar información, que es trasladar hechos, y otra cosa es trasladar una opinión. No pueden decir que una persona es culpable, no pueden aparecer un hecho que no está probado como si ya lo fuera. Eso no es así. Esa es su interpretación, pero yo cuando hablo y digo, es mi opinión. Perdóneme, pero es mi opinión. Así como Aníbal Torres también tiene su opinión sobre la prensa y se la pasa criticando a la prensa. Y nosotros tampoco hemos querellado al señor Aníbal Torres. Eso es la democracia, la libertad de hablar sin miedo, lo que uno piensa y en base a indicios, a hechos. Y acá hay un documento que es un hecho, sobre el que usted tiene una opinión y yo tengo otra. Así de sencillo, mi querido doctor Espinosa. Es sencillo, Mávila, decir, en efecto, como Voltaire alguna vez ejemplificó, la libertad de expresión significa, yo puedo odiar lo que dices, puedo no estar de acuerdo en lo que dices, pero daría mi vida para que puedas tener el derecho a decirlo. De eso se trata. Y eso respetamos. En el libre juego de las ideas, en la circulación, de ida y vuelta de las ideas, eso es importante. Pero también es importante que hagan una autocrítica y puedan autorregularse y puedan reconocer que cometen excesos, como todos los podemos cometer. Eso es importante. Y no confundir opinión con hecho, porque muy bien sabes, Mávila, tú, que tienes mucha experiencia y eres muy reconocida en el medio, que la libertad de expresión se sujeta a la proporcionalidad y la libertad de información se sujeta a la veracidad. Por eso que tienen distintos niveles de control. Muy bien. Doctor Espinosa, quiero preguntarle sobre la decisión, si ya la tomaron o no, para entregar el pasaporte de la señora Lilia Paredes. No, Mávila, te comento que la audiencia se ha postergado para el 5 de septiembre en la mañana, que va a ser una audiencia presencial donde se va a debatir tanto el impedimento de salida como la comparecencia con restricciones. Así es, aquí lo tengo. En ese entendimiento, yo todavía no voy a adelantar cómo vamos a plantear la defensa, y la defensa cautelar coercitiva en esta audiencia específica consiste también en determinar la entrega o no del pasaporte. Cuando el presidente anunció en evaluación para poder definirlo. Cuando el presidente anunció que entregarían el pasaporte, no había conversado con usted, se adelantó. Es que es la expresión legítima de un esposo preocupado porque la esposa la detenga. Como ser humano es legítimo y es entendible. Pero también es importante, es importante, Mávila, entender que uno puede tener la mejor voluntad, pero si uno tiene un requerimiento que no se ajusta a la ley, si tiene un requerimiento que no cumple con los estándares jurídicos, entonces yo siempre he dicho y lo repito, una cosa es colaborar y otra cosa es someterse. De acuerdo. Los clientes no se someten, colaboran sí, pero no se subyugan. Muy bien, doctor Espinosa, le agradezco como siempre que acepte conversar con nosotros y hacer este intercambio saludable de ideas. Muy amable, buenas noches. Gracias, Mávila, buenas noches. Muy bien, vamos a...